Buenas tardes, chicos. Hoy en la materia de contabilidad 3 veremos como tema el análisis financiero de estados contables. Más que nada, pues basado en el sector productivo en Nuevo León y en México. Este tema pues es de suma importancia ya que pues es uno de los pilares más sólidos dentro de la administración y la contaduría moderna. Y déjenme pues decirles que este tema no solamente es técnico, sino también es profundamente estratégico porque pues nos permite entender la historia económica de una empresa y poder proyectar su futuro con base con base en evidencia real y pues analizar los estados financieros. Es en pocas palabras, pues traducir los números en estas decisiones. Por ejemplo, cuando un director general, un inversionista o incluso una institución bancaria desean conocer la solidez de una empresa, pues lo primero que se observa no son las palabras, sino son estas cifras. Es ahí pues donde entra el papel del análisis financiero, quien más que nada interpreta la información contable para poder responder algunas preguntas claves como si la empresa gana dinero, si tiene liquidez suficiente o si se está endeudando en exceso. También puede responder a las preguntas de qué tan eficiente es, pues utilizar sus recursos. Y pues aquí en México y particularmente en Nuevo León, como lo estamos enfocando en este sector productivo, pues el análisis financiero es el motor que permite que industrias como la automotriz, la cervecería, la metalúrgica o la tecnológica, pues sigan creciendo con base en decisiones pues bien sustentadas. Por eso pues este tema tiene un gran impacto real en el entorno productivo para que ustedes vean cómo va a ser en su vida profesional. Lo que haremos más que nada en esta sesión, pues es entender un poquito sobre qué es el análisis financiero, cuáles son los principales estados contables, cómo se aplican en casos reales, en este caso enfocados al grupo FEMSA, y pues finalmente cómo este proceso influye directamente en la toma de decisiones de una empresa. Quiero que pues hoy piensen como analistas, no solamente como lectores de estados financieros, y pues vamos a ir más allá de que los números simplemente son para una estadística, sino más bien que ustedes van a tratar de entender cuáles son estas causas detrás de estos números que dan un resultado. Y al final, pues yo quiero que ustedes sean capaces de que puedan explicar con un criterio profesional por qué una empresa puede parecer rentable, pero en realidad no puede ser. Entonces, una vez dicho todo lo anterior, pues vamos a pasar a la primera diapositiva, en donde tenemos como tema que es el análisis financiero de estados contables. Primeramente, chicos, pues hay que saber que el análisis financiero, pues es ante todo una herramienta para diagnosticar la salud económica de una organización. Y es por eso que en esta diapositiva, pues se nos menciona que lo consideran como un estudio detallado, ya que no se trata solamente de revisar cifras, sino de que sepan interpretarlas. Igual que, pues como un médico que lee los análisis clínicos para saber si un paciente está bien o está sano, bueno, pues aquí el analista financiero va a examinar los estados contables para poder determinar si una empresa puede crecer, sostenerse o si necesita una reestructuración. Por otro lado, pues también podemos considerar el análisis financiero como una evaluación integral y esto se debe a que este análisis incluye la revisión de liquidez, es decir, pues la capacidad de pagar deudas a corto plazo, de rentabilidad, es decir, que mide qué tanto rendimiento generan las operaciones o de endeudamiento. Aquí es cuando se evalúa cuánto depende la empresa del crédito y por último, pues de eficiencia, que aquí pues se examina cómo se usan sus recursos para poder producir valor.
Un dato extra que les puedo compartir es que pues aquí en México este proceso tiene gran relevancia porque pues muchas empresas familiares o pymes pues suelen operar sin un control financiero formal. Y sin embargo, pues las compañías que aplican correctamente este análisis de sus estados contables, pues logran sobrevivir incluso en entornos económicos muy difíciles. Por ejemplo, durante la pandemia, pues hubo empresas con finanzas eh, periódicamente analizadas que pudieron anticipar problemas conforme a su flujo de efectivo y así pues pudieron tomar medidas, mientras que hubieron otras empresas que no tomaron en cuenta estos problemas, no los anticiparon y tuvieron pues unos problemas de falta de previsión y pues colapsaron. Además, pues también el análisis financiero también pues es considerado una herramienta estratégica y esto no solamente pues se debe a que es una base fundamental para la toma de decisiones, sino que también pues al interesarle a los contadores o a los directores, también les interesa pues a los empleados, a los inversionistas y a los proveedores, porque crean análisis sólidos para poder generar confianza en la información. Y más que nada, pues dar credibilidad a estos estados financieros, ya que un punto clave, pues es entender que el análisis financiero no se limita a leer números, sino también pues a que ustedes puedan interpretar historias y pues que sepan que detrás de cada cifra, pues hay una estrategia, una decisión y un impacto humano y social. En síntesis, pues el análisis financiero es una brújula que orienta a las empresas hacia la sostenibilidad y que sin él, pues cualquier negocio se vuelve un barco sin timón. Bueno, ahora en esta siguiente diapositiva, pues vamos a hablar sobre los estados financieros básicos aquí en México. Pero pues primero quiero que comencemos con una breve introducción de qué son los estados financieros básicos. Y pues estos son el conjunto estructurado de informes que presentan la situación financiera, el desempeño económico y los flujos de efectivo de una entidad durante un periodo determinado. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, chicos, quiero que comprendan que los estados financieros son el producto final del proceso contable y que tienen como objetivo principal, pues, proporcionar información útil. ¿Para qué? Pues para la toma de decisiones económicas por parte de diferentes usuarios. Ahora bien, eh, para analizar primero, pues debemos saber que estos son tres principales. En primer lugar tenemos el balance general, luego el estado de resultados y por último el estado de flujo de efectivo. El balance general, pues nos muestra lo que la empresa tiene, es decir, activos, lo que debe, que lo consideramos como pasivos, y lo que realmente posee, que es el patrimonio o el capital contable. En otras palabras simples, pues es una fotografía de su situación financiera en un momento determinado. Ya por otro lado, pues tenemos el estado de resultados, que es una película, no es una foto, ya que este pues nos cuenta lo que ocurrió durante un periodo, es decir, cuánto ingresó, cuánto gastó y cuál es el resultado neto. Es decir, pues nos dice que si hubo una utilidad o si hubo una pérdida. En cambio, pues ya tenemos ya casi por último, pues el estado de flujo de efectivo. Y este nos dice pues cómo se mueve el dinero dentro de la organización, ya que una empresa pues puede tener utilidades en papel, pero si no tiene flujo, no puede operar. Este estado pues es crucial para conocer su capacidad de pago. Y en cuanto ya al marco normativo, pues aquí en México estos estados se elaboran bajo las normas de información financiera que ya han escuchado anteriormente, las NIF, que se emiten por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, que estos garantizan una uniformidad y una comparabilidad, ya que esto permite que empresas de Monterrey pues puedan ser
entendidamente financieramente a- apoyadas o llegar a ver inversionistas de otros países, por ejemplo, de Japón o de Estados Unidos. Por ejemplo, una empresa metalmecánica de Apodaca, pues que busca crédito bancario, debe presentar sus estados bajo las NIF, las normas de información financiera, y y el banco pues podrá aplicar análisis de liquidez y rentabilidad para así decir si aprueba o no el financiamiento. Estos estados pues son en resumen el lenguaje de los negocios y sin ellos no hay comunicación ni confianza entre las empresas, bancos o inversiones. Ahora continuamos con esta siguiente diapositiva y pues aquí vamos a hablar sobre el contexto regional en Nuevo León y su sector productivo. En esta diapositiva, pues más que nada veremos un poco sobre el contexto regional de análisis financieros en Nuevo León y su sector proactivo, donde hablaremos por qué se le considera un motor industrial, su evaluación de inversiones y también pues veremos un ejemplo práctico. Eh, entonces, chicos, vamos a empezar mencionando pues que aquí en Nuevo León es un estado que es un ejemplo de cómo el análisis financiero pues impulsa el desarrollo productivo y es por eso que se le considera como un motor industrial, ya que su sector industrial está encabezado por corporaciones muy famosas, yo creo que ustedes han de conocer algunas, que son como el grupo FEMSA, Cemex, Ternium, Nemac y de Acero, las cuales son empresas muy grandes y muy conocidas que se basan en sus decisiones estratégicas en los análisis financieros precisos. Por otro lado, pues ya hablando de la evaluación de inversiones, pues el análisis financiero resulta fundamental para evaluar oportunidades de inversión y gestionar riesgos en las diversas industrias de la región, ya que pues el crecimiento de la región depende en gran medida de la capacidad de las empresas para evaluar sus riesgos, medir su rentabilidad y anticipar ciclos económicos. Y pues un análisis financiero sólido pues permite prever las necesidades de liquidez, en pocas palabras, eh, de baja demanda o planear inversiones cuando el mercado es favorable. Por ejemplo, en el caso práctico de FEMSA, pues este utiliza el análisis de sus estados contables no solo para cumplir con inversionistas, sino también pues para planear la expansión de sus tiendas en Oxxo o sus inversiones en Coca-Cola FEMSA. Y en cuanto pues a la industria automotriz, pues tenemos un ejemplo, la empresa Kia o Termium, que aplican análisis comparativos trimestrales para poder determinar la eficiencia de cada planta. Y si una línea de producción pues presenta menor margen, el análisis permite decidir si mejora o se cierra o se fusiona. Recuerden, chicos, que el impacto regional es evidente y gracias a la planificación financiera, Nuevo León pues mantiene uno de los índices de productividad más altos del país y con un PIB que duplica el promedio nacional. Por eso se nos dice que quien domina sus finanzas pues domina su destino empresarial. Ahora continuaremos con esta siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hablar sobre un caso práctico de análisis financiero, en este caso defensa, en el año 2024. Aquí tomaremos este caso, ya que FEMSA pues es una de las empresas mexicanas más representativas y en sus análisis 2024 pues pudimos observar indicadores de liquidez, de rentabilidad y de endeudamiento que reflejan una gestión sólida. En cuanto pues a liquidez,
podemos decir que FEMSA pues mantiene un índice corriente superior del 1.5, lo que significa pues que puede cubrir sus pasivos a un corto plazo sin ningún problema. Es decir, que si tuviera que pagar todas sus deudas, sus activos circulantes serían más que suficientes para cubrirlas. Y por eso mismo es que en esta diapositiva se refiere al análisis de liquidez con la evaluación de la capacidad para poder cubrir obligaciones a corto plazo mediante ratios de liquidez corriente y prueba ácida. Estas son razones financieras que más adelante las van a ver. Y ahora pues pasamos al siguiente punto, hablando en materia de rentabilidad. Pues aquí examinamos la utilidad neta y margen operativo, pues comparando con años anteriores para poder identificar tendencias de crecimiento, tomando en cuenta su margen operativo, que ronda alrededor del 10%, y su margen neto, que supera el 6%, haciendo que esto refleje una eficiencia en el control de costos y una estrategia comercial bien estructurada. Sin embargo, para analizar su nivel de endeudamiento, pues analizamos el nivel de deuda total y su impacto en la estabilidad financiera y capacidad de la inversión futura, notando pues que ha incrementado sus pasivos financieros para poder financiar expansión, especialmente en Sudamérica, y aunque parece un riesgo, pues este tipo de deuda será productiva porque genera un retorno. Tomen en cuenta, chicos, que un analista profesional no se queda en los números, sino que interpreta su significado, identificando fortalezas competitivas y áreas de mejoras detectadas, pues a través de los análisis sistemáticos de indicadores. Y pues FEMSA no se endeuda para poder sobrevivir, sino para poder crear. Y ese es el tipo de análisis que distingue a Grupo FEMSA, siendo una empresa sólida, que considerándose una empresa frágil. Si aplicamos pues este mismo razonamiento a una pyme local, como una fábrica de plásticos, en este caso digamos Guadalupe, pues podríamos revisar sus razones financieras y detectar si su liquidez es suficiente o si necesita renegociar algunos créditos. Y pues así el análisis financiero no se aplica a grandes corporaciones, como ya las vimos, mencionamos algunos ejemplos, sino también se aplica en algunos negocios familiares y los podemos ver en esos casos diarios. Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva y pues aquí vamos a hablar un poco sobre la aplicación del análisis financiero en la toma de decisiones. En esta diapositiva, chicos, pues veremos cómo la planificación estratégica, la evaluación de riesgos y las decisiones de inversión, pues se relacionan con la aplicación de los análisis financieros. Y primero que nada, pues me gustaría que comprendieran que el análisis financiero, pues es la base de toda planeación estratégica y que a través de él, pues las empresas deciden si se expanden, si se reducen costos o si se lanzan nuevos productos o también si detienen alguna inversión. Por ejemplo, pues en este caso una empresa en Apodaca podría decidir si abrir una nueva planta solo después de analizar si su flujo de efectivo permite asumir el costo de operación sin comprometer la liquidez. Por otro lado, pues tenemos los resultados del análisis, que pues estos sirven para evaluar riesgos. Por eso se considera en esta diapositiva un punto importante la evaluación de riesgos, ya que si una empresa depende demasiado de un solo cliente o de créditos bancarios, pues el análisis revelará esa vulnerabilidad antes de que se convierta en una crisis. Un dato extra que les puedo mencionar es que los gerentes también usan los indicadores financieros para negociar con proveedores, solicitar plazos o poder justificar decisiones ante el consejo directivo. Y ya por último, pues una parte esencial que tenemos dentro de la aplicación del análisis financiero
en la toma de decisiones, pues es la decisión de inversión, ya que pues ninguna empresa invierta a ciegas y el flujo de efectivo proyectado, así como también los índices de rentabilidad, pues determinan si una adquisición o fusión puede llegar a ser conveniente. En este sentido, pues podemos decir que el análisis financiero es el mapa que guía el camino hacia una estabilidad. Ahora, pues en esta siguiente diapositiva, pues hablaremos sobre los retos y las consideraciones en el análisis financiero mexicano. Esta diapositiva, pues podemos ver tres conceptos diferentes que se nos presentan aquí y entre ellos está la variabilidad económica, la información cualitativa y la interpretación profesional. Estos tres pues se presentan como retos y también consideraciones que se deben de tomar en cuenta a la hora de hacer análisis financiero, ya que sin ellos pues sería imposible elaborarlos. Por ejemplo, pues cuando hablamos sobre la variabilidad económica, pues nos damos cuenta de que las fluctuaciones económicas nacionales e internacionales pues llegan a impactar significativamente, perdón, los estados financieros, provocando que se requieran análisis contextualizados y adaptativos, ya que pues en el entorno económico mexicano se plantean varios retos. ¿Cuáles retos? Pues se plantean el reto de la inflación, de la devaluación del peso, de los cambios fiscales, todos estos pues más que nada afectando la interpretación de los estados contables, creando la variabilidad económica. Además, pues también muchas empresas cometen el error de analizar solo los datos cuantitativos, es decir, de cantidad, sin considerar los factores cualitativos, como la cultura organizacional, la rotación de personal o la reputación de marca, que estos pues también influyen en la rentabilidad de la empresa. Y pues no es de mucha ayuda ya que realmente dentro de la información cualitativa, pues la importancia está en complementar datos numéricos con información cualitativa y comprensión profunda del contexto sectorial específico. Por otro lado, pues hablando sobre la interpretación profesional, pues podemos decir que las limitaciones del análisis puramente numérico, pues destacan la necesidad de interpretación profesional y un juicio crítico. Este juicio pues debe ser experimentado, ya que el juicio profesional pues es la clave durante todo este proceso. Por ejemplo, dos analistas pues pueden llegar a interpretar el mismo estado financiero, obviamente de manera distinta, y por eso pues se requiere que haya la elaboración de fórmulas que van a establecer ciertos criterios y ciertas experiencias que nos van a llevar a poder saber quién de estos dos analistas lo hizo correctamente. Por eso hay que tener un buen juicio profesional. Un dato extra que les puedo dar es que en Nuevo León, pues los analistas se enfrentan, además del desafío de integrar información de plantas internacionales, pues adaptarlas a las normas de información financiera mexicana. Otro reto que no se mencionó aquí, pero al igual es sumamente importante, es hablando ya actualmente, pues las herramientas tecnológicas. ¿Cuáles? Pues PowerPoint o algunos software de análisis predictivos que exigen nuevas competencias para los contadores de esta actualidad del siglo XXI, ya que algunas veces pues no se pueden lograr adaptar a estos nuevos sistemas. Finalmente, pues el mayor reto es mantener la ética, como siempre se lo hemos mencionado, mantener una ética y un buen juicio profesional, ya que un análisis financiero malintencionado, pues puede llegar a manipular percepciones, afectar inversionistas, empleados
y hasta comunidades enteras. No solamente afectan a la empresa, también afectan a personas externas de esa operación. Ahora ya por último, en la última diapositiva, pues vamos a ver algunas conclusiones y reflexiones finales que estuvimos abordando en el transcurso de la clase, en donde como conclusión final, pues puedo decirles que el análisis financiero no es solamente una tarea mecánica, sino también es una arte de interpretación. Y esto se los digo porque pues se le considera que es la capacidad de poder leer entre líneas los resultados de una empresa y proyectar su futuro con una visión estratégica. Todo esto pues gracias a la elaboración de análisis financieros o estados financieros. Y es por esto mismo pues que se dice que trasciende los números e interpreta la historia que cuentan los estados financieros sobre el futuro empresarial. Y es pues por esto mismo que en esta clase pues se nos menciona la sustentabilidad empresarial, ya que el análisis financiero pues constituye la base esencial para poder garantizar la sustentabilidad y el crecimiento sostenible de las organizaciones. Ahora, pues hablando sobre la competitividad regional, pues podemos decir que en el contexto del sector productivo mexicano, pues este análisis es la diferencia entre crecer o desaparecer. Y aquí, pues en Nuevo León, ha sido el factor que sostiene a industrias frente a la competencia global. Por otro lado, pues al hablar del desarrollo profesional, pues podemos mencionar que ser un contador o un administrador analítico, pues implica dominar los números, pero también comprender su historia y su impacto, ya que pues cada indicador cuenta algo sobre la eficiencia, la estrategia y la ética de una organización. Y es por eso, pues hoy más que nunca, la profesión contable exige dominar herramientas tecnológicas, pensamiento crítico y compromiso con la transparencia. Y es por eso que se nos habla de una visión futurista. En conclusión, pues el análisis financiero es un lenguaje que conecta a la empresa con el futuro. Es decir, pues es una voz de los números traducida por profesionales, en este caso pueden ser analistas, financieros o contadores, que saben realmente escuchar. No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Bueno, esto sería todo por hoy, jóvenes. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos la siguiente semana. Revisen bien sus actividades y cuestionarios para que cumplan siempre en tiempo y forma. Y nos vemos en la próxima clase.